Bueno, dentro de las enfermedades sudorativas de pulmón, vamos a hablar brevemente nomás sobre bronquiectasias, empiema y absceso. Eh, ya antes se había dado un adelanto de lo que es las bronquiectasias, ¿no? La bronquiectasia fue escrita por Laennec en 1808 y la característica principal es la dilatación bronquial. Y una dilatación que va a ser permanente e irreversible. ¿Por qué? Porque va a haber destrucción de las paredes del bronquio. Y otra característica de la bronquiectasia es que estos segmentos bronquiales pierden su capacidad de expulsión debido a que hay disminución de los cilios bronquiales. Los cilios son los que hacen los movimientos peristálticos para poder desplazar las secreciones y que se pueda hacer expectorada. Entonces, al haber esta dilatación y esta pérdida de cilios, va a haber un éstasis de las secreciones en los bronquios dilatados. Estos se van a infectar, ¿no? Y va a haber lo que es la destrucción de la pared bronquial. Algunos consideran a la bronquiectasia una enfermedad tanto de la pared bronquial como del parénquima pulmonar, ya que esta enfermedad pues infecciosa puede dar una neumonitis peribronquial que al curarse y cicatrizar va a ser una fibrosis retráctil alrededor del bronquio y así va a haber la perpetuidad de la dilatación. La etiopatogenia tenemos las hereditarias que pueden ser como consecuencia de malformaciones como el síndrome de Cartagener. ¿Alguien me puede decir cuáles son las características del síndrome de Cartagener? Recuerden que todas las intervenciones son calificadas, ¿no? Mm, El síndrome de Cartagener es una triada que se caracteriza por sinusitis, dextrocardia y bronquiectasia. Luego tenemos la fibrosis quística. La fibrosis quística que es como el pulmón se pone como un panal de abejas. Casi los pacientes llegan solamente hasta la adolescencia. El único tratamiento para esta fibrosis quística va a ser el trasplante pulmonar. Luego tenemos la A-gamma-globulinemia tipo A, el déficit de alfa-1 antitripsina y otros, ¿no? Lo que se ha visto ha sido el síndrome de Cartagener y la fibrosis quística, es lo más frecuente. Luego tenemos las infecciosas. Ya hemos dicho que la infección bronquial va a haber alteración del movimiento mucociliar, va a haber retención de material purulento, necrosis bronquial, destrucción de la pared bronquial, ¿no es cierto? Dice que este proceso se incrementa con infección por gérmenes muy agresivos, como es el estafilococo, anaerobios, gram negativo, bacillus coach, etc., ¿no? Pero también en la infancia, las enfermedades virales de la infancia pueden darle también causa bronquiectasia, como la tos convulsiva. Las bronquiectasias también pueden ser colonizadas, como son dilataciones, puede ser colonizada por pseudomonas, estafilococos, etc., incluso por hongos. Y la tercera etiopatogenia va a ser las obstructivas, que puede ser ya su compañera lo dijo antes, al presentar el caso de una de las pacientes, puede ser por cuerpos extraños endobronquiales o tumores endobronquiales o tumores extrabronquiales del parénquima pulmonar que van a comprimir y van a cerrar el bronquio.
Entonces esto altera pues los mecanismos de limpieza, o sea, altera el movimiento ciliar, va a haber la retención de las secreciones y como por ende va a haber pues la infección y como este segmento, este pulmón que está, este lóbulo o segmento bronquial que está obstruido, va a haber pues una atelectasia. Incluso se puede hasta hepatizar este lóbulo, este parénquima pulmonar. Luego, esta obstrucción bronquial se puede nuevamente recanalizar, pero ya dejó las lesiones seculares, como esta bronquiectasia. La bronquiectasia, por su clasificación, por su origen, van a ser congénitas y adquiridas. Por su distribución, focales o difusas. Las focales son las adquiridas y las difusas son las congénitas. Por eso que las difusas no se operan, porque al ser difusas van a ser incluso bilaterales, salvo para hacer una cirugía de rescate que habló su compañera antes y haga una hemoptisis, se puede operarlo. Si yo digo que son bronquiectasias difusas bilaterales y el paciente sangra, ¿qué examen? Escuchen bien, ¿qué examen o qué procedimiento haría para saber de dónde sangra? A ver, ¿quién puede responder esa pregunta? Broncoscopía, doctor. Muy bien. ¿Quién habló? Nalbarte. Ya. Efectivamente, cuando hay un paciente, cuando sangra y hay lesiones bilaterales, eso también va para las lesiones tuberculosas, que pacientes que tienen lesiones bilaterales, entonces uno no sabe, de que cuando lo prendemos, uno no sabe de qué lado sangra. O incluso, supongamos que sangra del lado izquierdo, no toda la sangre va a botar el paciente, porque otros van a ir hacia la base del pulmón izquierdo, otros van a pasar al pulmón contralateral. Entonces uno entra, hace su fibrobroncoscopía, entra a un lado, hay que lavar el bronquio, lo lavamos bien, no vemos que sangre, vamos a otro lado, lavamos y justo se va a ver, digamos, en una zona donde comienza a salir sangre viva, digamos así, ¿no? Entonces, pues, en forma continua, hay sangrado, entonces ya uno está diciendo, bueno, está sangrado de tal lado, ¿no? Y entramos a operar ese lado ya para salvar la vida, por el paciente se puede morir de sangrado, ¿no? Bueno, entonces, repitiendo, las focales son las adquiridas y las congénitas son difusas, ¿no? Por su forma, ya es por su forma morfológica, pues, pueden ser cilíndricas, fusiformes o saculares, ¿no? Esto se veía antes en mejor forma cuando hacíamos lo que se llama la broncografía, cosa que ya no se hace. Hace más de 30 años que se hacía con una sustancia que se llamaba dionosil, que es una sustancia especial para bronquios, que lo hacía el laboratorio de Glaxo, pero ya no lo hace. O no sé si lo sigue haciendo, pero ya no se usa para hacer broncografías. Y yo recuerdo cuando era residente de segundo año, un día pasando visita, viene el jefe de departamento y me dice, Torrejón, vaya usted a hacer la broncografía. Y yo decía, yo me quedé sorprendido porque yo tenía la idea pues, que la broncografía lo hacía el radiólogo, ¿no? Pero ahí era la costumbre en esa época de que el residente de segundo año de cirugía de tórax hacía las broncografías. Entonces íbamos al ambiente de donde se hacía el procedimiento y colocamos una sonda de Nelaton por la nariz al paciente, previa anestesia con cocaína al 0.5%. Se anestesiaba la nariz, se jalaba la garganta, decíamos que iba y anestesiamos la orofaringe y había una sondita con curva, decíamos que haga y echábamos un poquito de cilocaína a ver si nos ligaba y entraba en la glotis. Después de eso, anestesiado, se colocaba la sonda, jalaba, cuando ya la sonda estaba en la orofaringe, jalábamos la lengua para verlo y hacíamos que el paciente diga, ha sostenido, como cantando, para que se abra la glotis. Entonces en eso aprovechamos, metíamos la sonda y cuando el paciente comenzaba a toser,
Ese era digamos, el signo de que estamos en tráquea y entonces colocamos más cocaína para anestesiar la tráquea y evitar el reflejo de oxígeno. Y luego lo colocamos al paciente de cúbito lateral derecho, izquierdo, hacia arriba, hacia abajo, colocando cocaína para anestesiarlo. Luego ya la cocaína se reemplazó por silocaína, ¿no? Pero algunos pacientes con la cocaína se drogaban y nos decían, pues doctor, está buena su anestesia, nos decían, querían que se dé la receta. Y luego, anestesiado, se colocaba al paciente de cúbito lateral derecho y llenábamos el lado derecho con las zonas de contraste y le poníamos, lo movíamos para que se llene todos los segmentos y lo llevamos a rayos X. En rayos X pedíamos una placa lateral. Luego ahí en el mismo rayos X llenamos el lado izquierdo y lo tomamos una radiografía, una oblicua anterior derecha para ver todo el izquierdo y una frontal. Y con esas tres placas se veía todo el árbol bronquial derecho e izquierdo. Y ahí se veían las formas. Unos eran cilíndricos, había otros cruciformes, ahora otra en forma de saco. Entonces se veía ahí, ese era nuestro diagnóstico, ese era ¿cómo lo llaman ahora? El Golden Star, no sé qué, de la bronquiectasia en esa época. Bueno, ahora pues es la tomografía, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto, vamos a olvidarlo. A ver, voy a preguntar, ¿cómo hago el diagnóstico clínico de la bronquiectasia? ¿Qué cosa tengo que preguntar al paciente o qué cosa me tiene que decir el paciente que tiene para yo inmediatamente sospechar de que el paciente tiene bronquiectasia? A ver qué me dice Muñoz. ¿Está Muñoz? No. ¿Está Muñoz o no está? Parece que no está. Así que negativo. A ver qué dice Medina. ¿Está Medina? Sí, doctor. ¿Cómo sospechas tú que un paciente tiene bronquiectasia? Eh, eh, el paciente viene con secreción, creo que es lo que se llama broncorrea. Así es. El signo patognomónico de la bronquiectasia va a ser broncorrea. Entonces, ustedes, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando un paciente tiene hemoptisis, ustedes están, por ejemplo, haciendo su serum y solamente tiene una máquina de rayos X. El paciente llega con hemoptisis, bueno, usted su placa de tórax. Viene su placa de tórax y la placa está normal. Entonces, ¿qué harían? Tienen que hacer una buena historia clínica. Ahí seguramente el paciente va a decir que tenía broncorrea o que antiguamente ha tenido una tuberculosis o alguna enfermedad pulmonar. Entonces, de creer que tenía broncorrea, entonces ustedes van a sospechar de bronquiectasia porque la bronquiectasia no se diagnostica con placa simple de tórax. La placa puede aparentar normalidad, pero en realidad puede tener su bronquiectasia. Si más le dice que tiene una enfermedad pulmonar, con mayor razón. Entonces, clínicamente el paciente va a ser tos, algunos dolor torácico y lo importante, broncorrea. La hemoptisis no es signo patognomónico de bronquiectasia. Tengan en cuenta, la hemoptisis es una complicación. Porque hemoptisis puede tener también un paciente que está con tuberculosis, paciente con un absceso, paciente con una neumonía, etc.
pero lo patognomónico de ellos es tos, broncorrea. Broncorrea es lo más importante. Y una broncorrea, digamos que a veces en algunos es más matutino, en la mañana cuando se levanta, se cepillan los dientes o toman agua y eso se hace que tengan tos y comienzan, digamos, a efectuar gran cantidad de secreción. Algunos tienen todo el día. Entonces, para sospechar de una bronquiectasia, tos y broncorrea, ¿no? Entonces, la clínica va a ser pues el instrumento principal de diagnóstico de bronquiectasia que se va a corroborar con la tomografía. Una tomografía simple. El tratamiento de la bronquiectasia, como lo vieron acá, va a ser de dos tipos: médico, un antibiótico empírico, y luego se cultiva la secreción, porque el paciente va referido todo. Entonces, inspectora, ¿de qué color? Normal, dice el doctor. Ellos llaman normal, el inspectora blanco, ¿no? Pero cuando hay días que se infectan, va a ir de amarillo a verdoso y a veces purulento, ¿no? Entonces, por eso hay que dar el tratamiento, va a ser empírico por cultivo, mucolíticos para ayudar a expectorar y drenaje postural. El drenaje postural, pues, va a ser, generalmente lo hacemos quedar en las noches, cuando está en su cama, que se eche en la cama con la cabeza casi en el suelo, de costado, de frente, de tal forma de que permita drenar los lóbulos basales del pulmón. Porque los superiores no hay ningún problema, porque están parados, se drenan solos. El problema es cuando son bronquiectasias en los lóbulos inferiores. Y luego viene el tratamiento quirúrgico. Se operan las bronquiectasias localizadas, ya hemos dicho eso, porque las difusas son congénitas, salvo para un rescate pulmonar de vida del paciente se puede hacer una operación, si no, no. Se operan también las sintomáticas, porque las asintomáticas el paciente no va a tener nada. Y muchas veces los asintomáticos, antiguamente lo llamaban bronquiectasias secas, eran hallazgos de autopsia. Yo operé a un paciente que le habían operado hacía como 30 años, creo, de una lobectomía superior izquierda. Y lo que tenía era un granuloma en una parte de la vía operatoria, que ese granuloma lo cortaron, lo sacaron, y nuevamente apareció, y así estaba. Entonces llegó para verlo, y ver el granuloma, y me pareció a mí que era una fístula de pared torácica. Así que lo mandé a hacer una fistulografía. Se lo ponen una sonda y ponen una sustancia en contraste, y la sustancia en contraste iba y se dividía en dos, cada uno iba hacia una costilla. O sea, había una osteomeritis de dos arcos costales, que de ahí era la secreción y se formaba el granuloma, ¿no? Este paciente, de todas maneras, le hice de sacar una tomografía. En la tomografía, el lóbulo inferior que se había quedado, del lado izquierdo, era pues, todo era bronquiectasia. Y sin embargo, este paciente no tenía sintomatología de bronquiectasia. O sea, una bronquiectasia asintomática. Por eso hice acá operar los sintomáticos. Y a este paciente lo operé, pensé que me iba, le llené la fístula, la llené de azul de metileno. Entonces fui cortando al borde de la fístula, si salía azulito, el que sí que estaba cortando la fístula, así que llegué hasta los dos arcos costales, los resequé parcialmente, los pedacitos de costilla los saqué de los dos y salió en bloque toda la fístula, ¿no? Y con eso se solucionó su problema. Pero les cuento esto porque su tomografía era pues lleno de bronquiectasias y el paciente era un paciente asintomático, a pesar que jugaba fútbol en canchas así de tierra, no tenía ningún tipo de secreción, ¿no? Por eso dice acá se operan los sintomáticos. Y luego la resección en bronquiectasia puede ir desde una resección segmentaria hasta una neumonectomía. Esta es la parte histológica, ¿ves? De un bronquio normal acá y un
bronquio anormal con pérdida de cilios y aumento de las secreciones que se retienen y destrucción de la pared también, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si no, pregunto yo, a ver, ¿dónde está esta lesión? Muñoz no está, ¿no? A ver, Martínez. Sí estoy, doctor. Pero antes llamé, pregunté y no estabas. Porque acá la clase no está para entrar y salir cuando uno quiere, sino está acá para permanecer en ella. A ver, Muñoz, ¿dónde está ubicado esto? En el lóbulo medio, doctor. ¿Las flechas? ¿Dónde está esta lesión? ¿Dónde está ubicada? Bueno, esa lesión, si ustedes se dan cuenta, tenemos la silueta cardíaca, tenemos esta imagen acá. Esta imagen es del esófago. Acuérdense que la tráquea era redondo, con aire, es la tráquea, porque acá ya no hay bronquio, y acá ya no hay tráquea, ya se dividió el bronquio. O sea, estamos en la parte más inferior. Y esto está, esta lesión, esas bronquiectasias, miren acá, incluso hay una cavidad acá. Estas bronquiectasias están en el lóbulo inferior, en el segmento posterior. Para ver lo que dice su compañera en el lóbulo medio se ve en el lado derecho, pero más superior. Cuando se ve la parte donde está la tráquea, el lóbulo medio aparece en esta parte anterior. Ahí aparece el lóbulo medio. A ver. Melgarejo. ¿Y esta imagen qué es? La que estoy señalando. La radiopacidad, doctor. Sí, la radiopacidad, ¿qué es? Este de acá. No sabría decirlo. Tú eres el único varón dentro de las chicas, ¿ah? Estás privilegiado ahí. ¿Alguien sabe qué es? Si estamos en el lóbulo inferior, es el izquierdo, esto de acá es la cúpula diafragmática. Acuérdense que la cúpula diafragmática en el lado derecho está más elevado que en el izquierdo, por eso que acá en el izquierdo aparece el pulmón y acá ya aparece la cúpula diafragmática. Y recuerden, cuando vean esta imagen, así como está acá, es el esófago y van a estar en la parte inferior. Muy bien. Vamos a avanzar con empiema. Ya el empiema pleural prácticamente se ha hablado, pero vamos a recordar algunos puntos. Es la colección de líquido infectado en el espacio pleural. Por eso se diferencia del absceso, pues porque el absceso es la colección de pus en el parénquima pulmonar. El empiema es fuera del parénquima, es en el espacio pleural. Bueno, acá hablan de todo esto es la parte teórica, la parte aguda. A nosotros lo que nos interesa es la parte esta parte. Incluso esta parte, desde la fibrino purulento ya prácticamente ya interviene el cirujano de tórax, ¿no? El líquido es turbio, después aparecen capas de fibrina sobre la superficie, eso es lo que decían antes, la capa de fibrina sobre la superficie pleural, que hace que el pulmón pues sea atrapado y no pueda ventilar bien, ¿no? Entonces acá es donde se hace la toracocentesis, se llama. Cuando se punza el líquido se llama toracocentesis y ahí obtenemos en la jeringa el tipo de líquido que es. Si es citrino, citrino es como la Inca Kola. Eso puede ser por una tuberculosis, se manda a hacer su ADA a ver si es positivo o no para tuberculosis. O a veces puede ser también un líquido por una insuficiencia cardíaca. Entonces, es citrino, no hay problema. Si es mucho y
da problemas de ventilación al paciente, se le puede drenar. También hay uno que se hace que se llama toracocentesis evacuadora, o sea, se pone la aguja y se comienza a sacar todo el líquido que se pueda. Se usa una llave de triple vía con una sondita, se pone una agujita más gruesa para que salga el líquido con facilidad y se puede evacuar la mayor cantidad de líquido que se pueda, para que el paciente pueda respirar más tranquilo. Si es demasiado líquido y el paciente está pues en franca insuficiencia respiratoria, se pone un DREN para que el líquido salga más rápido, pero también cuando se pone el DREN, si bruscamente evacuamos pues 2-3 litros, el paciente va a comenzar a tener un dolor en el tórax anterior, en el pecho. ¿Por qué? Porque hay un brusco movimiento del mediastino que se ha ido a un lado, dependiendo del lado. Cuando se hace el derrame, el lado derecho se va hacia el lado izquierdo, y uno al descomprimirlo, el mediastino regresa al medio, entonces esto va a ocasionar dolor. Por eso que cuando el paciente comienza a decir, doctor, me duele el pecho, entonces uno clampa el DREN y lo va desclampando poco a poco para que vaya saliendo el líquido hasta que drene casi todo y ya se deja el DREN abierto, ¿no? Cuando el paciente no tiene molestias. Igual si el líquido que sacamos ya es turbio, ya van a estar igual, ahí no se hace toracocentesis evacuadora, ahí se pone de frente tubo porque ya esa turbidez del líquido nos indica que está infectado, porque luego va a ser ya francamente purulento, ¿no? Entonces esto es lo que nos lleva a la cirugía, las capas de fibrina que cubren las células, o sea, las pleuras, se fibrosan construyendo el llamado PIL. El PIL, que decía, es como una media suela que se forma sobre esto. El pulmón se haya atrapado o encarcelado, llaman unos, lo pues es evidente ya a partir de la tercera de la semana, ¿no? Entonces, esto es lo que nos constituye a nosotros. ¿Qué es la primera medida que tomamos? En un empleado pleural, el cirujano torácico, ¿qué es lo que hace? Va a ser el drenaje pleural, ¿no? Como hablamos de antes, si vemos en una placa que hay una curva de Amasó, quiere decir que no hay fístula. Se pone el DREN y el paciente puede solucionar el problema con el DREN. Pero si la cavidad es muy grande, tiene que ir a cirugía para hacer lo que les dije antes, que es la decorticación pulmonar. O sea, consiste en despegar este PIL de la pleura visceral para liberar al pulmón y el pulmón se pueda expandir, ¿no? Entonces uno evalúa el pulmón ahí como está, si no hay ninguna lesión, si no hay fístula en nada, se hace solamente la decorticación, se pone 2 drenes y salimos, entonces el pulmón se va a expandir. Si hay fístula broncopleural, hay que verlo cómo está ese lóbulo, de dónde es la fístula. Si ese lóbulo está muy comprometido, hacemos lobectomía. Si no está comprometido y hay la fístula nada más, se cierra la fístula con refuerzo, como dije, la pared de la fístula se refuerza con el músculo intercostal, haciendo como un sándwich y cerrando bien para evitar que se vuelva a abrir. Muchas veces al hacer la decorticación pulmonar, el pulmón no se viene, no se expande, no se ventila. Esto puede ser por mucho tiempo que ha estado colapsado, entonces en ese caso hay que hacerle neumonectomía. Bueno, eso es lo que estamos hablando, que primero se haya el derrame pleural con la curva de Amasó. Este diagnóstico es cuando febril, cuando digamos al inicio, ¿no? Generalmente a nosotros llega ya en la parte organizativa todo, ¿no? Y como decía, la radiografía mostró una imagen compatible con derrame, pero también localización el volumen aproximado y la presencia de tabicaciones o atrapamiento pulmonar. Yo cuando dicho, o sea, cuando hay curva de Amasó va a ser como un derrame. Ya si hay una imagen hidroaérea, quiere decir que ha habido fístula, y obviamente que ese tejido, ese líquido que está ahí ya debe ser empiemático, ¿no? Como decía, la toracocentesis es el procedimiento diagnóstico de elección. Entonces, para eso, generalmente se limpia bien la zona donde se va a hacer, usted examina al paciente, hacen percusión del tórax, donde hay matidez, ahí se va a punzar. La zona donde se va a punzar se limpia bien, primero con benzina, después con alcohol, después con yodo povidona en solución, después nuevamente alcohol, bien limpio, para evitar llevar los gérmenes de la pared
de la piel hacia adentro, en caso de que no estaría infectado. Entonces, al hacer la punción, se hace siempre tocando la pared del tórax y viendo que la punción hay que hacer por encima del borde superior de la costilla, evitando el borde inferior porque por ahí pasa la arteria, la vena, el nervio intercostal y nos vamos a lesionar. Por eso tenemos por el borde superior de la costilla, se entra la cavidad, se aspira. Se opera pus y ya está hecho el diagnóstico. Se aspira la pus y eso se manda a cultivo. Pero también puede haber tabicaciones. A veces se pone el dren, se toma la placa y ya no sale nada de secreción por el tubo, pero se toma la placa y hay colecciones todavía. Entonces, quiere decir que está tabicado. Y cuando no hay comunicación entre estas tabicaciones, cuando están cerradas, y entonces hay que poner otro dren para poder evacuar el resto que hay, ¿no? Eso se puede estudiar también con ecografía, pero lo más es la tomografía, ¿no? Como decía acá, puede coexistir con fístula broncopleural. Cuando hay con la fístula broncopleural es cuando nos da esa imagen, en la radiografía siempre nos da esa imagen hidroaérea, ¿no? Entonces, el tratamiento de la empiema pleural, médico al principio va a ser empírico y después por cultivo, y el quirúrgico. El primero, el quirúrgico, va a ser el drenaje pleural. Cuando hay el drenaje pleural y no hay fístula, se puede hacer lavados pleurales. Nosotros hemos hecho lavados pleurales con DHIF, con solución salina sola, con solución salina con antibióticos, con iodopovidona, con hipoclorito de sodio. ¿Qué es el hipoclorito de sodio? ¿Alguien me puede decir? Lejía, doctor. Lejía, exactamente. Se ve que lava su ropa la chica, ¿eh? ¿Cómo se hace? 10 centímetros de hipoclorito de sodio en un litro de solución salina y eso se coloca en la cavidad pleural, se hace con un catéter o una aguja, se pone en la parte más apical, por ahí, a goteo que pase, o a chorrito que pase el líquido, pero se clampa el dren para que no salga el líquido por ahí. Y después de un rato, se desclampa el dren para que vaya saliendo esa secreción. Y esos lavados se puede hacer 2 veces al día o 1 vez al día. Lo mismo con la iodopovidona. También 10 a 20 centímetros de solución de iodopovidona en solución en un litro de cloruro de sodio y se hace igualito los lavados, ¿no? ¿Qué hacen esos lavados? Esos lavados van limpiando lo que es la fibrina. Si la cavidad es chica, incluso puede llegar a llenarse esa cavidad y el paciente puede irse de alta. Pero ya cuando hay fístula no se hace esos lavados. ¿Por qué? Porque estas sustancias pueden pasar por la fiesta hacia el bronquio, el paciente va a ser con todo, de irritación bronquial, etcétera, va a tener otros tipos de complicaciones. Luego de estos lavados, otra cosa es la toracotomía. La principal de la toracotomía va a ser la decorticación pulmonar, o sea, va a ser despegar esa fibrina que se ha adherido a la pleura visceral para liberar el pulmón y que esto se expanda. Si hay fístula pleural, como dije antes, se cierra con refuerzo de músculo interbronquial, de músculo intercostal. Otra se refiere pues a la resección pulmonar si hay mucha complicación de un lóbulo o neumonectomía si el pulmón no se recupera y no ventila. Entonces es un empiema, incluso está tabicado porque acá se ve un nivel. Acá se ve un poquito de pulmón, otro nivel acá. Este fue la cirugía. No queda, o sea, porque cuando hacemos la decorticación, no solamente hay que decorticar de la pleura visceral, sino también la pleura parietal. Porque ustedes saben que las costillas al moverse también hacen digamos, intervienen en la respiración. Y si dejamos ese pil en la pared, en la pleura parietal, va a estar rígido. Y muchas veces, acá está bien porque han hecho la decorticación también de la pleura parietal, por eso están los espacios intercostales están abiertos. Pero hay otros que se ven y van a estar bien cerrados los espacios intercostales. Entonces uno tiene que hacer la decorticación también de la pared costal interna, o sea, de la
pleura parietal. Todavía este paciente está con un DREN, porque solamente se está drenando algo, o a lo mejor algo de aire, están esperando que negativice para que lo pueda sacar. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos con absceso pulmonar. Bueno, absceso pulmonar, su compañera cuando presentó el caso prácticamente hizo parte de la clase. Ya se dijo que es una zona de localizada de supuración y cavitación del parénquima pulmonar, ¿no? Su etiopatogenia, la mayor parte de los casos se da, digamos, por una broncoaspiración, ¿no? Pero hay factores predisponentes que intervienen, digamos, por estos factores para esta broncoaspiración. Por ejemplo, pacientes que tienen epilepsia, convulsiones, pueden aspirarse la saliva, y entonces ustedes saben que la boca contiene la mayor cantidad de gérmenes, se aspira la saliva, ese va a ser el foco que va a iniciar, digamos, la presencia del absceso en pacientes con trastorno de la conciencia, pacientes con traumatismo encefalocraneal graves, anestesia, ahora es muy poco esto, antes era más frecuente cuando se daba anestesia con inhalatoria, con éter o con cloroformo, ¿no? Eso ya disminuye porque ahora pues la anestesia es con tubo endotraqueal. Yo ya no he visto ya la anestesia con éter ni cloroformo. Y trastorno de la deglución, alcoholismo, drogadicción, etcétera, ¿no? Esos son los que ocasionan broncoaspiración y la mayor parte por broncoaspiración va a ser por anaerobios. Y anaerobios que van a dar al paciente una halitosis terrible. Nosotros hemos tenido pacientes con absceso que estaban en un cuarto que ni sus compañeros lo aguantaban, tenían que estar solos en un cuarto. Y cuando nosotros pasamos por el pasadizo, ni siquiera estamos de acuerdo, en el pasadizo se sentía ese olor de anaerobio, ¿no? Y muchas veces esta forma de absceso pulmonar antiguamente, incluso las bronquiectasias, cuando se infectaban por anaerobios en Estados Unidos antes de que haya la venida de los antibióticos, era motivo de suicidio, porque tenían estas complicaciones, una halitosis terrible que ni su familia lo soportaba, el paciente iba a la depresión y eso llevaba al suicidio. Luego tenemos el mecanismo de una evolución de una neumonía que ha sido maltratada y la ubicación de esta neumonía, pues de broncoaspiración generalmente la ubicación va a ser en la base del cemento, de la base del lóbulo inferior o el cemento 6 del lóbulo inferior derecho. La neumonía, cuando son por la evolución de la neumonía, bueno, va a estar pues en donde estaba el foco neumónico, en cualquiera de los pulmones, en cualquiera de sus partes, ¿no? Y la tercera forma es causada por diseminación por vía hematógena. O sea, por ejemplo, tienen una osteomelitis en la tibia, por ejemplo, y por vía hematógena se van. Estos son focos primarios, son abscesos pequeños que no necesitan tratamiento quirúrgico. Ya como dijimos antes, la localización del absceso obedecerá al mecanismo de origen, ¿no? En la aspiración es común la flexión de los segmentos posteriores del lóbulo superior y los apicales de los inferiores. Cuando el absceso se localiza en el lóbulo medio língula, se debe sospechar de un fenómeno obstructivo localizado, ¿no? Es otro de esos tipos, ya puede ser una tumoración, algo que esté localizado endoluminalmente. Pero vamos a la clasificación primario, que es aspirativo, y postneumónico. El secundario es el foco extratorácico. Pero vamos a la parte quirúrgica, que es lo que el motivo de la clase. ¿Cuándo se opera un absceso pulmonar? Recuerden de que el absceso pulmonar que llega al cirujano de tórax es el absceso crónico y que el absceso agudo
porque el absceso, digamos, es tratamiento médico casi el 95%. ¿Cuándo se opera? Y acá está lo que hemos hablado antes, que el absceso puede abrirse hacia la pleura, la formación de empiema y fístula broncopleural. O sea, aparte de absceso va a tener fístula y empiema. Eso lo dijimos antes, ¿no es cierto? La cirugía en el 5% de los casos. ¿Pero cuándo se opera? A ver, ¿quién es el voluntario o voluntaria? Doctor, ¿podría ser cuando el absceso pulmonar se complica con una hemoptisis masiva debido a la ruptura de repente de un vaso sanguíneo grande? Eso es una indicación. Cuando hay complicación con hemoptisis. ¿Qué otra más? Son 3 básicamente. ¿Quién habló? Karina Martínez. Ya. La indicación otra de cirugía es cuando falla el tratamiento médico. Y estamos diciendo que el tratamiento es 95% médico. Porque cuando hay falla el tratamiento médico, eso pasa ya a indicación de cirugía. Pero el tratamiento médico, como dije antes, hay que evaluarlo a partir de la segunda semana, viendo el paciente mejora, no mejora, se hace cambios. Si no mejora, entonces si hay falla de tratamiento médico y para cirugía. La segunda indicación es cuando el diámetro de la cavidad del absceso es mayor de 6 centímetros. Otros en la literatura dicen 8 centímetros. Y la tercera indicación es la que dijo su compañera, cuando se complica con hemoptisis. El drenaje percutáneo dice acá 10%, pero como yo les he contado, yo en todo esto que soy cirujano de tórax, solamente una vez lo hice de residente. Después no se ha hecho otra más. Miren esta imagen, es un absceso. Esta imagen, la diferencia del quiste hiatídico en qué? En la pared, miren, la pared, el líquido llega hasta... Esta es una imagen hidroaérea. Líquido acá, aire arriba. Y una línea horizontal recta acá. Eso pasa con el empiema así, es todo el pulmón, y aparece así, una línea recta de todo hasta acá, y todo esto de acá, una opacidad. Y hacia arriba, así, blanco, pero acá hay pulmón, en el empiema pues no hay pulmón, hay la cavidad nomás, se ve así negro, y es el nivel hidroaéreo. Acá también es el nivel hidroaéreo, pero mira, el líquido llega hasta acá nada más. Eso es diferente, esa diferencia, el quiste hiatídico, su pared es delgada, el líquido llega hasta acá, hasta el borde. O sea, en el grosor de la pared se diferencia con el quiste hiatídico. Las cirugías en el absceso pulmonar generalmente se va a hacer lobectomía o generalmente no se indica segmentarias o resecciones en cuña porque el absceso no respeta pues, digamos, los límites intersegmentarios. Por eso se recomienda hacer lobectomía o neumonectomía. Yo lo operé al abuelo de un famoso futbolista que está vigente todavía ahora. Lo operé de un absceso pulmonar, le hice una neumonectomía derecha, porque era un absceso. Se pensó primero que era una tumoración gigante benigna, porque sus médicos lo vieron, los neumólogos también, una tumoración benigna, porque no había ganglios, nada. Entonces, en la clínica, lo operé en la clínica, y al abrirlo, sorpresa, era un absceso pulmonar que comprometía el lóbulo superior y el lóbulo inferior.
Ya le dije yo que cuando hay compromiso de estos dos lóbulos, así el medio esté sano, le hice neumonectomía. ¿No? Y el paciente evolucionó bien, evolucionó muy bien, salió bien de la cirugía, todo. Entonces, por eso en abscesos no se puede hacer resecciones en cuñas cementarias porque los bordes que podemos dejar pueden estar infectados y luego se complica el paciente. Miren, eso, en la tomografía no se ve la pared muy gruesa del absceso, se ve todo completo. Por eso la pared se ve mejor en la placa simple. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, he leído que a veces cuando hay alguna manipulación quirúrgica en estos casos, puede haber una contaminación cruzada, dice, de un pulmón al otro. Sí, por eso se usa el anestesiólogo usa un tubo endotraqueal de doble lumen para evitar que la secreción pase al otro lado. Y nosotros tenemos la costumbre de hacerle al paciente absceso pulmonar, antes de operar, le hacemos una fibrobroncoscopía. Podemos hacer la víspera o podemos hacerlo el mismo día en sala de operaciones. Preferimos la víspera para no contaminar la sala de operaciones. Hacemos la broncoscopía y con la broncoscopía podemos aspirar las secreciones para evitar justamente eso, de que las secreciones puedan pasar al pulmón contralateral. Porque a veces no está bien entubado y puede pasar las secreciones al otro lado. Gracias, doctor. ¿Quién fue el que preguntó? Karina Martínez. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a ver con el caso clínico, ¿eh?